Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Lick, ¿todo bien? Buenas tardes, licenciada, todo muy bien. Buenas tardes, licenciada, qué gusto saludarle. Buenas tardes, Gracias, Diego. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Buenas tardes. Censurado, licenciada. No, es broma. ¿En serio? ¿Les fue mal? No. No nos han dado notas de todos los cursos. Bueno. Bueno, pero espero que ya, pues ya prácticamente les vaya bien. Ya se dan cuenta que ya estamos casi que por finalizar el semestre. Ya prácticamente un mes nos queda, ¿verdad? Entonces, realmente pues ya tenemos creo que un 70% del curso, ¿verdad? Entonces, ya vamos sondeando si vamos ganando. En mi clase no creo que haya ningún problema con lo que es que ustedes hayan tenido algún inconveniente, porque todos hicieron su evaluación en tiempo. Solo 2 jóvenes me justificaron el no poder ingresar, pero ya de igual forma ya les evalué, ya tienen sus notas, no hay ningún inconveniente, pues sí creo que todo marcha en orden, al menos en mi curso, ¿verdad? Y los quiero felicitar porque realmente es un esfuerzo que ustedes estén acá. Dice mucho de ustedes, el quererse superar, el querer salir adelante. Es cansado porque yo sé que vienen del trabajo o hacen o las actividades de casa, qué sé yo, o aún en el trabajo, porque realmente pues es un poco sacrificado algunos trabajos, pero ustedes hacen su mejor esfuerzo, ¿verdad? Y los quiero felicitar. Entonces, ya estamos prácticamente casi en un 70%, vamos a ir un poquito más rápido en este periodo de tiempo para poder abarcar el resto del programa, ¿verdad? Sí, Diego. Licenciada, solo con una curiosidad, porque se presume, según calendario, que los finales empiecen el 17 de mayo. Sí, por eso les decía que vamos a ir un poquito más rápido, porque la verdad, realmente nos queda poquito tiempo. Entonces, realmente les voy a dejar material de lectura. Eso es lo que estaba pensando, para que ustedes puedan leer, puedan, inclusive yo hacer preguntas, ¿verdad? A estas alturas del partido, pues yo creo que realmente no es complicado. Un momentito que ustedes tengan disponible, puedan leer, y así podemos ir a abarcar un poquito más rápido. Entonces, realmente lo que tratamos es de adquirir más conocimientos, ¿verdad? Y para que en un futuro ustedes puedan hacer su mejor trabajo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a subir la presentación. Déjenme ver. No sé si la miran ahí. Sí, licenciada. ¿Sí? Ok, bueno. Trato de proyectarlos de esta forma y vamos a darle aquí. ¿Verdad? Y vamos a irlo explicando de esta forma. Bueno. El día de hoy lo vamos a trabajar de esta forma, no se preocupen porque lo voy a compartir y el fin de semana les voy a tratar de subir un documento para que el lunes lo podamos comentar en clase. Dice, la prueba en el proceso ordinario laboral del trabajo. Bueno, ¿qué entendemos como prueba, verdad? Para el tratadista Gozap, citado por Raúl Antonio Chicas Hernández, probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento a su decisión. También podemos decir que en un sentido procesal, en un sentido, un medio de verificación de las posiciones que los litigantes formulan en el juicio a probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de datos procesales que han de servir de fundamento a la decisión. En el término que tiene múltiples acepciones en el derecho, así que se encuentra en algunos autores, emplean la palabra prueba como un sustantivo y se dice que es un instrumento. Aquí podemos decir que tiene varias características, ¿verdad? Que sea un instrumento, que sea un medio, ¿verdad? Que es una cosa, una razón o argumento, ¿verdad? Que sirve para
demostrar la verdad o falsedad de algo que se discute en un proceso. Hay dos términos que se emplean. Yo se los puse acá como prueba y probar. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Prueba es la que demuestra la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes. Y probar es tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué significa admisibilidad y pertinencia de la prueba? ¿Qué significa admisibles o pertinentes? En palabras simples, admisibles son todos aquellos medios idóneos, aptos para convencer al juzgador de un hecho que estén taxativamente determinados por la ley y que hubieran sido ofrecidos en su debida oportunidad. ¿Qué significa la palabra pertinentes? Bueno, son todos aquellos medios de convicción que se refieren a los hechos controvertidos y relacionados en su pretensión por los litigantes. Hay dos sistemas sobre los medios probatorios. Por ejemplo, les puse el sistema legal y el sistema libre. Por sistema legal podemos tener la idea que son todos los medios de prueba taxativamente enumerados por la ley. ¿Y qué significa un sistema libre? El sistema libre es cuando todos los medios de prueba no están taxativamente enumerados por la ley y entonces hay una consecuencia, ¿verdad? Que las partes y el propio juez tienen la facultad para llegar al establecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. Bueno, el ofrecimiento de la prueba. ¿Qué entendemos por el ofrecimiento de la prueba? El ofrecimiento es el acto o el medio del cual se anuncia la prueba y que se va a rendir para mostrar las pretensiones. Se deberá hacer en las oportunidades siguientes. El actor deberá ofrecer sus pruebas en la demanda, el demandado o en la contestación o el reconveniente con la contrademanda y en su caso el actor de nuevo ofrecerá su prueba para desvirtuar la reconvención al contestar esta o al contradecir las excepciones del demandado. El ofrecimiento de la prueba para combatir las excepciones y para demostrar tachas será el mismo momento dentro de las 24 horas después de terminar la diligencia. El diligenciamiento de prueba. Vámonos al 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, no sé si ustedes me dicen cuando ya lo tengan a la mano. ¿Ya? El 126 dice, las partes tienen la carga para demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quienes pretenden algo ha de probar los hechos constitutivos de sus pretensiones que contradicen las pretensiones del adversario. Ha de probar los hechos extintivos o circunstancias impeditivas de estas pretensiones. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones de las deficiencias en la producción del acto. Si se dan cuenta, el diligenciamiento es la etapa procesal que consiste en el conjunto de actos procesales que pues es necesario observar para trasladar a los juicios los distintos medios probatorios o propuestos por las partes. La carga de la prueba la tienen las partes que pretenden algo. Cité el 126. Son pruebas admisibles. Ya hablamos de las admisibles, que son todos aquellos medios idóneos, ¿verdad? Aptos para convencer al juzgador. ¿Sí? Son pruebas pertinentes, son todos aquellos medios de convicción que se refieren a los hechos controvertidos y relacionados con las pretensiones por los litigantes. La carga de la prueba. La carga de la prueba, dentro de varias figuras del Código de Trabajo existen presunciones legales que tienen como resultado esta parte de la carga de la prueba.
tenemos. Algunas de las presunciones más relevantes están en el Código de Trabajo. Y estas son, vamos a ver, aquí cité algunas que son la presunción a favor del trabajador sobre condiciones de trabajo, que lo refiere el artículo 30 del Código, el cual lo dice. Ahora vámonos al Código de Trabajo. ¿Qué dice? La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de esos requisitos se debe imputar siempre al patrón. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse salvo prueba en contrario. Ciertas las estipulaciones del trabajo, afirmaciones por el trabajador. Aquí son las presunciones a favor del trabajador sobre las condiciones del trabajo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las presunciones respecto al no goce de las vacaciones? Vámonos al artículo 137 del Código de Trabajo. ¿Quién me puede apoyar con el 137? Yo, licenciada. Sí, Diego. Artículo 137. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador. Tratándose de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestran la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital si no sabe hacerlo. Ok. Entonces, estas son las presunciones respecto al no goce de las vacaciones. Ahora, ¿cuáles son las presunciones respecto a la no exhibición de documentos o libros de contabilidad? Vámonos al 353. ¿Qué dice el 353? Dice, cuando fuera propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, dominando a la parte demandada, si fuera esta la que deberá exhibirlos con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia o sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto del ofrecimiento de las pruebas. Si esta prueba fuera ofrecida por la parte demandada, igualmente deberá cumplir con presentarla en la primera audiencia. Si fuera necesario, practicará expertaje a los libros de contabilidad de salarios o de planillas o en los documentos que se procederá en la forma que señalara el artículo anterior, debiéndose culminar por el tribunal a quien deberá exhibirlos para tal fin con la multa establecida en el párrafo establecido si no cumpliere con el mandato del tribunal. Entonces, los documentos en qué parte debe cumplir con presentar los documentos. Cuando es requerido a orden de juez o cuando la parte la ofrece como parte de la prueba. Uh-huh. Y esa es la primera, segunda audiencia. ¿En qué audiencia debe de llevarlos? En la primera audiencia. En la primera audiencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá les cité también lo que es el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las partes tienen derecho a la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Bueno, quien pretende algo de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario, se ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta pretensión. Situación procesal que no acaece en toda la fuerza de la ley. Puesto que el carácter tutelar del derecho laboral y por ende el derecho procesal laboral, aunque no constituya una regla general en los supuestos del Código de Trabajo, prevé otras normas naturales laborales establecen la inversión de la carga de la prueba, lo que implica que esos supuestos implícitamente establecidos en la ley deben probar de lo afirmado por los trabajadores. Es el empleador, como en el caso de despido
sin causa justa, establecido en el artículo 78 del Código de Trabajo. En su demanda del imputado tal modalidad del despido, el ex trabajador o el demandante se tiene que limitar únicamente para informar expresamente al juzgador que fue despedido precisamente de forma directa y sin causa justa, ¿verdad? E inclusive no está obligado a ofrecer ni aportar prueba para acreditar tal modalidad en términos de la relación laboral, dado que la norma citada de toda la carga de probar que el despido se fundó con causa justa del empleador, razón por la cual la norma sentencia que el empleador no prueba tal justa de despido, será condenado y deberá pagar al ex trabajador la indemnización por tiempo servido y daños y perjuicios y cosas judiciales, ¿verdad? Acá les estoy haciendo un resumen, porque les dije que íbamos a ir un poquito más rápido. Vamos al 344 del Código de Trabajo. Aquí, por ejemplo, en el 344 nosotros vamos a encontrar todo lo que es en relación a lo que son pruebas. En este capítulo 7 dice pruebas. Vamos a continuar. Esto presupone que hay supuestos que devienen sustancialmente de la doctrina legal sentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad. Aquí puse un ejemplo de un expediente en la parte de abajo, por si ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. Sería mucho mejor, ya que aquí pues no contamos con todo el libro para poderlo leer, pero les puse una pequeña referencia. Por ejemplo, no opera inversión de la carga de la prueba y como por ejemplo los siguientes expedientes y sentencias. El ex trabajador o la persona que asegura haber sido trabajador debe probar la relación laboral. El trabajador que mande salario por jornada laboral extraordinaria debe probarlo. El trabajador que demande ventajas económicas debe probar el gozo de las mismas. Aquí puse la referencia del expediente 1811-2004, sentencia 14 de julio de 2005, la Honorable Corte de Constitucionalidad emitió. Y aquí copié el considerando. De conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, el trabajador goza de derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se cometió el despido. Tal precepto procesal implica el principio jurídico de la inversión de la carga de la prueba, partiendo del presupuesto contenido en las normas anteriormente indicadas. Por ejemplo, esto, si se dan cuenta, es un considerando. Lo copié, pero ustedes pueden profundizar, y aquí está como referencia el expediente y la sentencia, ¿sí? Bueno. Vamos a ver, dice, en los últimos aspectos obligantes deben ser demostrados o comprobados por el trabajador. 1. Vamos a ponerlo así. La existencia de la relación laboral alegada. 2. Las horas extraordinarias elaboradas y reclamadas. 3. Las ventajas económicas argumentadas. Y fuera de estos 3 casos, todos los argumentos expuestos por el trabajador se tendrán por ciertos, mientras que el patrono no pruebe lo contrario. Criterio sustentado en el expediente de apelación de sentencia del amparo número, y aquí puse el número 191/2004. Queda claro entonces que de conformidad con la doctrina legal asentada, voy a poner acá para que, por la Honorable Corte de Constitucionalidad, en los casos en los que opera la inversión de la carga de la prueba, y la prueba sí corre por cuenta del trabajador, lo constituyen las siguientes condiciones. Eran las que hablamos: la existencia de relación laboral, las horas extras, las horas extraordinarias y las ventajas económicas. Vamos a ver en relación a lo que son los sistemas que utiliza el Código de Trabajo, ¿verdad? En lo que es la declaración de testigos, confesión judicial, documentos. Les puse una referencia acá. Por ejemplo, vamos a lo que es la confesión judicial, artículo 354. ¿Qué dice el 354? Confesión judicial. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado al que propone dicha prueba,
el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado, si así pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Ok, muchas gracias. Entonces, en el primer párrafo, pónganle confesión judicial y entre paréntesis, pónganle actor. ¿Sí? Entonces, podemos decir que cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo percibimiento de ser declarado confeso o rebeldía, ¿verdad? En su rebeldía. En el segundo párrafo, pónganle confesión judicial y pónganle demandado. ¿Sí? Porque dice, pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándole al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es la palabra absolvente? ¿Quién tiene una idea qué es la palabra absolvente? ¿O quién ha presenciado una audiencia laboral? Absolvente es quien responde las preguntas, articulante es quien las hace. Así es correcto, 100 puntos. Es la persona que responde las preguntas. Es cuando el juez dice, mire, dígale absolvente si es verdad que usted se retiraba, ¿qué le dijera yo? Siendo su hora de trabajo a las, ¿qué? 17 horas, usted se retiraba a las 15, entonces la persona contesta sí o no. Solo no puede contestar otra cosa más que en forma negativa o afirmativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el primer párrafo podemos poner confesión judicial actor, confesión judicial demandado. Vamos con la declaración de testigos. 347. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Ya, licenciada. Uh-huh. 347. Uh-huh. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Okay. Entonces, ¿cuántos testigos son como máximo? 4. 4. Hasta 4. Hasta 4 como máximo, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que son la prueba documental. ¿Qué dice el artículo 353? Se lo leo. Sí, por favor. Artículo 353. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, combinando a la parte demandada, si fuera esta la que deberá exhibirlos, con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Ahí está, gracias. Entonces a ese pónganle como título prueba de documentos, prueba documental, ¿sí? Les puse también como referencia el artículo 186. ¿Y qué dice el artículo 186? ¿Sí?
¿Ok? Entonces ahí pueden ustedes tener como referencia lo que es la autenticidad de los documentos, ¿verdad? Vamos con el dictamen de expertos. ¿Qué dice el 352? La parte que proponga dictamen de expertos lo hará presentando de una vez los puntos sobre los cuales deba versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evaluación de esta prueba, el juez dará audiencia a la otra parte por 2 días que se contarán de la fecha de celebración de la primera comparecencia a efecto de que manifieste sus puntos de vista respecto al temario propuesto y designe su propio experto. El tribunal, en definitiva, señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez. Y solo en caso de que estos no se pusieren de acuerdo, designará un tercero en discordia que dictaminará en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer en su caso. Entonces, a ese artículo le vamos a poner dictamen de qué? De expertos. Sí. Muy bien, dictamen de expertos. Vámonos a la inspección ocular. ¿Qué dice el 127 del artículo del 127 del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿127, Lic se lo lee? Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en ese sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia. Si fuere procedente, los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Muchísimas gracias. Y vamos con las presunciones. Las presunciones del 137 del Código de Trabajo. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio por escrito a petición del patrono o del trabajador, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente. Entonces, tratando, por ejemplo, de empresas particulares, se presume, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas y el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestran la respectiva documentación, ¿verdad? La siguiente constancia firmada por la persona, inclusive puede ser firma, ¿verdad? O puede ser a través de su huella digital, ¿verdad? Entonces, estos son las referencias en relación a lo que son los medios. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el procedimiento probatorio en el juicio ordinario de trabajo? Aquí les puse 2 escenarios. Lo que se da normalmente por la vía civil y lo que se da en la vía laboral. La diferencia entre prueba en civil y laboral. Por ejemplo, en el campo civil se encuentra bien definido como consecuencia de su propio formalismo y lo encontramos de esta manera. Aquí hay 3 escenarios en los cuales lo encontramos de esta forma. El primero es el ofrecimiento, ¿verdad? El primero es el ofrecimiento de la prueba. Después de lo que es el ofrecimiento de la prueba, pasamos a la petición de admisión y posteriormente pasamos a lo que es el diligenciamiento. Bueno,
Ahora, ¿qué pasa en el área laboral? En el área laboral solamente pues, hay dos escenarios. El ofrecimiento de lo que es de la prueba y el diligenciamiento, ¿verdad? En el campo laboral no sucede, por ejemplo, lo mismo que en el área civil, porque el área laboral pues es mucho más sencillo. Vamos a ver entonces qué es el ofrecimiento. ¿Qué es el ofrecimiento y qué es el diligenciamiento? El ofrecimiento se los puse así. Es el acto por medio del cual se enuncia la prueba que se va a rendir para demostrar las pretensiones. Y ahora, entonces, ¿qué es un diligenciamiento? El diligenciamiento es la etapa procesal que consiste en un conjunto de actos procesales. El juez es necesario observar para trasladar al juicio los distintos elementos de convicción propuestos por las partes. Vamos a ver. Confesión judicial o declaración de parte, prueba tasada o legal. Es un medio de prueba legal que se produce mediante una declaración tácita o expresa de hechos personales de conocimiento, por lo que reconoce una afirmación del adversario, siendo la función específica de provocar o intentar, por ejemplo, el convencimiento al juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos. Esto está en el 354, ¿sí? Eso fue lo que vimos como confesión judicial por parte del actor y por parte del demandado, ¿sí? La declaración de testigos. ¿Cuántos testigos hablamos que tenía la persona como máximo para poder presentar? Como Hasta 4. hasta 4. Lo máximo. 4 lo máximo, muy bien. Y veamos lo que es el código de trabajo. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas temporáneas ni contrarias a derecho o impertinentes. En caso de negatoria de la recepción de las pruebas de los litigantes, tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia y la sala resolverá lo procedente. Entonces, se trata de declaración, si estamos resumiendo, declaración de testigos, hablamos como un máximo, hasta un máximo de 4, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, por algún motivo se negara la recepción de pruebas, lo hablamos en el 356 del Código de Trabajo, el litigante afectado tiene el derecho de hacer constar su protesta. ¿Y qué son tachas? Tachas son causas o hechos o impedimentos que por afectar las condiciones personales del testigo afectan la veracidad de su declaración, que destruye la fuerza probatoria de su testimonio. Vamos a ver. Prueba documental. ¿Qué dijimos de la prueba documental? A ver. Que los libros de contabilidad se presentan solo por orden de juez o a menos de que una de las partes la entregue como parte de la prueba. Exacto. Y también, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo sobre las pruebas documentales, por ejemplo, auténticos, públicos, privados. Hablamos en relación a lo que es el Código Procesal Civil, sobre la autenticidad de los documentos, ¿verdad? Entonces, aquí les puse son la existencia de los funcionarios, empleados públicos en el ejercicio de sus atribuciones, en el tiempo de suscribir los documentos públicos, son autorizados por notario, por las formalidades requeridas por la ley, documentos privados, son emitidos o suscritos por una persona en particular y carecen, ¿verdad?, de las solemnidades que establece la ley y los documentos públicos o auténticos. Aquí cité varios artículos que por el tiempo, pues, no nos da tiempo de leer todo, pero sí pueden ustedes tomar nota y, pues, leer, estudiar los mismos. Les puse como referencia el 30, 38, 39, 102, 281, inciso J, 353, 335 y 346. Bueno. Vamos a ver, aquí estamos haciendo un repaso. A ver, ¿qué es el dictamen de expertos jóvenes? ¿Se recuerdan que habíamos hablado en el 3 qué? 57. 352. 2. Ajá.
Es el Dictamen dictamen de que prueba. entrega un perito. Ajá. Ujú. Para mejorar, ¿con qué finalidad? Para mejorar el conocimiento de un hecho, ¿verdad? De una persona, de un objeto que se requiera, ¿verdad? Que es, si hablamos, por ejemplo, en relación a la inspección ocular. Es la que tiene por objeto la percepción directa e inmediata del hecho y es realizado por el juez. Ujú. Muy bien. Si hablamos de medios científicos, ¿cuál era el medio científico? A ver, ¿qué entendemos por medios científicos? ¿Se recuerdan que hablamos de los medios científicos? Es básicamente es análisis hechos con las ciencias exactas para probar o desaprobar una de las pruebas que se pretendan presentar o de las que ya se presentaron. Así es, muy bien. Y en relación a las presunciones, ¿qué habíamos hablado de las presunciones? Un resumen. Pues son las deducciones que el juez hace para probar la existencia de un hecho conocido, para probar la existencia de otro desconocido. Desconocido, muy bien. Las presunciones legales. Aquí cité varios artículos. Las presunciones legales es la que en consecuencia un hecho desconocido lo induce a la propia ley. Artículo 30, 137 y 281. J del Código de Trabajo, ¿sí? Tiene un valor probatorio tasado legal, pues el juez no puede darle otro valor. ¿Qué significan las presunciones humanas? Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil, 395. ¿Qué dice el 395? Del Código de Trabajo. Bienes que no admiten cómoda división. Artículo 395. Cuando se trate de bienes que no admiten cómoda división y por circunstancias que el juez calificara no fuere posible venderlos a buen precio, se dará a los acreedores que hayan de pagarse con dichos bienes. Espérenme, jóvenes. Es que me confundí el citarle las presunciones presunciones humanas. Les voy a corregir el artículo porque está malo. Perdone. Eso se los voy a colocar ahorita en un ratito. Los sistemas de valoración de la prueba. ¿Cuáles son los sistemas de valoración de la prueba? ¿Se recuerdan que hablamos de los sistemas? ¿Cuál era? Lo acabamos de hablar. Declaración de testigos, documentales, dictamen de expertos. ¿Qué más? ¿Y las presunciones? Las presunciones. Ajá, muy bien. Entonces, en este caso, acá les hago un resumen. Les voy a hacer unas preguntas ahorita. Van a tener puntos. Se recuerda que teníamos un listado de unas personas que me habían respondido de una forma correcta y están pendientes que les coloque lo que es la indagación. Por eso lo hago en la nota final. Vamos a ver. Si hablamos de prueba con sus propias palabras, ¿qué entendemos como prueba? Son los medios que se utilizan y se presentan ante el juez para probar la existencia de un hecho. Y ¿quién más?
¿Solo digo? Bueno, con eso se logra el convencimiento del juez para que él determine a nuestro favor. Pero eso es probar. Ese es probar. Probar es convencer, es que yo tengo que demostrar. ¿Prueba? ¿Qué es la prueba? La evidencia que tiene que ser suficiente. La justificación. Lo aportado para que se pueda Hay una línea muy dilucidar delgada. el proceso. Ajá, hay una línea muy delgada entre prueba y probar, ¿verdad? Probar es que yo pueda convencer, o sea, que yo pueda venir y convencer al juez de lo que yo indique de mis pretensiones, pues son verídicas, ¿verdad? Pero prueba, ¿qué es la prueba? Es un hecho, un suceso. Es un Es medio algo que demuestra material. la existencia. Ujú. Muy bien. Va. Vamos a ver, ahorita quién me conteste. Hay dos sistemas. Por ejemplo, está lo que es sobre los medios probatorios. Cuando habla sobre que existe en la ley, ¿se recuerda que hablamos? Sistema legal. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es el otro? La prueba tasada. No. La presunción. Era Jurídico. el sistema legal y el sistema libre. ¿Qué era el sistema legal? ¿Quién fue el que me contestó, perdón? Yo, licenciada, doy. Ok. A ver, hay dos de los dos sistemas que hablamos de los sistemas probatorios, que era el legal y el libre. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El sistema legal es lo que le permite la ley interpretar y el libre es donde ya incluye las presunciones que pueda tener el juez para poder dictaminar algo. O sea que no están taxativamente en la ley, ¿verdad? Sino que prácticamente llegan como que el juez y las partes, ¿verdad? A poder llegar a un acuerdo, a establecer la verdad de los hechos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, les voy a poner una fácil. ¿Las partes hasta cuántos testigos pueden proponer? ¿Hasta cuándo? Hasta 4. Hasta 4 Hasta testigos, 4. licenciada. ¿Quién fue la que me contestó? Perdón. Yo le hablé, licenciada. Tú La fuiste primera. segunda. Bueno, Diego. vamos a ver. Diego, va. Pónganos a todos, Lick, porque todos la sabían. Póngale a todos ahora. Todo, ¿ah? Sí, Linda, todos, pónganos. Pero Sí, miren, todos yo la les- sabíamos. Solo Diego me está contestando casi. Vale, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en la confesión del actor, fundamento. A ver, Artículo Artículo 354. 347. Amelia, Artículo 354. ajá, sí, ahorita Amelia me habló de primero. A ver, Amelia, ¿cuál era? Artículo 354, el párrafo El primer 1. párrafo. Ajá, ¿y qué dice? ¿Qué dice el 354, Amelia? La Con tus confesión. palabras. Ah. Con tus palabras. A ver, Diego, apoyamos a Sí. Amelia. Que cuando el actor propone la prueba de confesión judicial, el juez le tiene que fijar en primera audiencia y hacerle los cuestionamientos para que éste pueda ser citado en apercibimiento y de lo contrario se declara rebeldía. Ok, muy bien. A ver, ¿y qué es absolvente? Es Cuando la hablo de persona que absolvente, contesta las preguntas. es la persona que contesta las preguntas. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos que las pruebas son admisibles y son pertinentes, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Admisibles puede ser que todas pueden ser recibidas y pertinentes que realmente sí constituyan una
que sean competentes para ser aceptadas. Se refiere a los hechos controvertidos. Muy bien. Fue Donnie, ¿verdad? Sí. Ok. No. Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la prueba documental, ¿qué me podrían decir? Y su fundamento. El artículo 353 y menciona sobre los documentos o libros de contabilidad que son presentados, pero los de contabilidad son a petición de juez o cuando una de las partes las ofrece voluntariamente. Y, por ejemplo, hablamos en relación al código, hicimos referencia al Código Procesal Civil y Mercantil en relación a la prueba documental. Es el artículo 139. 126. 186. 186, sí. ¿Qué decía? Dice... ¿Lo leo? Autenticidad de los documentos. Ya lo leo la compañera. Ajá. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros, desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. Gracias. A ver, voy a hacer una pregunta al azar. Sergio Girón, ¿qué son los medios científicos para ti? Sergio. Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Hola, claro, Sergio. Claro, según su explicación, son medios nuevos en la legislación, pero son los medios que se utilizan para probar ciertas actividades de diferentes medios, por ejemplo, a través de medios, como la misma palabra dice, científicos, para lograr el objetivo, que sería, pues, dilucidar ciertas actividades, según lo que entendí. Sí, muy bien, bien. Gracias, Sergio. Vamos a ver, ¿quién más? A ver, René Morales. No sé si está René Morales. ¿René? ¿No? ¿René Morales? Hablamos el procedimiento probatorio en el juicio ordinario de trabajo. Había diferencia con relación a lo que es en el campo civil o en lo que es el campo laboral. Y mencionamos que, por ejemplo, el campo laboral, pues, se caracterizaba porque era mucho más sencillo, ¿verdad? Solo habían dos posturas. ¿Cuáles son esas? A diferencia de lo que es el área civil, que ahí habían 3 formas. ¿Cuál era? Ofrecimiento y diligenciamiento. Excelente, muy bien. Fue Aníbal, ¿verdad? ¿O quién fue? Sí, licenciada. ¿Fue Marcos o Aníbal? Aníbal. Sí. Va. Va, está bien. Muy bien. La diferencia era que en el campo civil primero era el ofrecimiento, después le seguía la petición de admisión y después seguía el diligenciamiento. Y en el área laboral solamente era el ofrecimiento y diligenciamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el ofrecimiento y diligenciamiento? El ofrecimiento es básicamente la entrega de, y el diligenciamiento es probar que lo que se ha presentado es apropiado, oportuno para el caso.
Ujú. Muy bien. ¿Quién más? Se voy a colocar acá para que darles una idea. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el ofrecimiento y diligenciamiento? Con tus palabras. ¿No? A ver, María Fernanda Velázquez, María Fernanda Valdés. ¿Cuál es la diferencia entre ofrecimiento y diligenciamiento? Buenas noches, licenciada. No sé si me escucha. No te preocupes, si no puedes contestar, no tengas pena. Si vas en el bus, en la calle o en el tráfico, no te preocupes. Yo comprendo. Sí voy en el tráfico, pero igual y solo le iba a comentar justamente que yo creía que el ofrecimiento es como indicar estos son mis medios de prueba, documentales, testigos, y el diligenciamiento creo que es el que hace el juez en la valoración que se le da a la prueba que se presenta, quizá. Así es correcto. Es una etapa procesal, ¿verdad? Que consiste que, por ejemplo, de datos procesales que el juez es necesario de observar para trasladarlo a un juicio de distintos elementos de convicción. Muy bien, perfecto. A ver, gracias. Vamos a ver, ¿quién más? Ya vieron que sí pueden participar inclusive en el tráfico. La verdad es que me sorprendió, les voy a comentar. Cuando coloqué el examen a las 7 de la noche, pensé que todos pues ya estaban en casa, estaban cómodos, estaban pues listos para poder realizar la prueba sin ningún tipo de inconveniente, pero me di cuenta que algunos de ustedes todavía estaban en el tráfico y la verdad es que me sorprendió realmente el desempeño, el esfuerzo extra que hacen, ¿verdad? Porque según yo que a las 7 de la noche ya todos estaban en casa, pero me di cuenta que no. Entonces los quiero felicitar, de verdad, dicen muchos de ustedes, sigan adelante, jóvenes. Y este es un pequeño resumen de lo que es la clase del día de hoy. La voy a subir para que ustedes lo puedan tener dentro de sus apuntes. Y para el día lunes les voy a subir una lectura, si pueden, lo leen, y si no, pues lo vamos a ver en clase. Lo que sí es importante es que podamos abarcar lo más que podamos, ¿verdad? Ya que nos queda poquito tiempo, así como dijo Diego, ¿verdad? No he visto el calendario todavía no he visto el calendario aún del examen final, pero sí nos quedan poquitos días, pero lo más que podamos abarcar, para mí será un gusto poderles apoyar. Licenciada, buenas noches. ¿Compartirá el material de hoy o hasta lunes? No, yo lo voy a subir junto con la lectura que les voy a dejar, no hay ningún problema. Ustedes saben que tienen... No se preocupen, joven. Los dejo descansar para que entren a su siguiente clase, 4 minutos para que se despejen un poquito y nos miramos entonces el día. Que tengan Licenciada, buen día. perdone, ¿y cómo quedó el marcador? Buenas noches. Juntos. Diego, Donny, Sergio, Aníbal, todos ustedes participaron y la verdad es que me alegra mucho porque significa que están poniendo atención. Le falté yo. Gracias, Lili, la queremos mucho. Igual, yo también Un puntito, Lick, para todos. Licenciada, por descanso. Disculpe, me apunta que no se conectan. ¿Qué manda? ¿Las notas cuándo las subirán? ¿O cómo salimos? Que aquel día se digo, ahora no. Y las notas del primer semestre, la primera evaluación ya están publicadas. La segunda ya se las mandé a cada uno. Todavía no las he publicado, pero en el transcurso de estos días ya van a estar publicadas. Pero al menos ustedes su nota de forma particular se los mandé de forma inmediata. Ya, Sí, Gerardo, no te preocupes. Muy amable, gracias. Vaya, está bien, Karen. Hasta luego. Gerardo, no te preocupes, ya leí tu correo. Tomé nota, no te preocupes. Feliz noche, hasta luego, se cuidan. Hasta luego. Feliz noche, Liz. Hasta luego.